Buenas tardes. Quien les habla es la doctora Juliana Campoverde Febres, residente de Cardiología Pediátrica del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. En esta oportunidad, para explicarles un tema muy importante, que son pacientes con cardiopatía congénita, dirigido básicamente a aquella población que tiene un familiar con cardiopatía congénita, ¿no? O los padres que tienen un hijo con cardiopatía congénita. Bien. Es importante recordar que en el primer nivel de atención, ya sea de repente un centro de salud, acuden, ¿no? El binomio madre e hijo, acude la gestante hacia sus controles prenatales. Es muy importante tener en cuenta que es necesario que la gestante tenga sus controles prenatales. De esta manera se pueden identificar ciertos factores de riesgo, tales como, por ejemplo, la gestante puede ser diabética y ser un factor de riesgo para producir una malformación cardíaca en el neonato. O también aquellas gestantes que tienen algún tipo de medicación y este medicamento puede predisponer, ¿no?, a que el neonato tenga algún tipo de malformación congénita o algún antecedente cardiológico en la familia. Una vez identificado el factor de riesgo, se realiza una referencia a un centro de mayor complejidad para continuar con el estudio, ya sea una ecocardiografía, sea una angiotomografía de corazón y grandes vasos, etc. Así como también otra población importante que se tiene que tener en cuenta son los neonatos, en los cuales se realizará un tamizaje para el descarte de cardiopatías congénitas, el cual consiste que a través de un saturómetro se le toma la saturación de oxígeno al neonato. Si esta sale alterada y esta prueba sale positiva, entonces se refiere adecuadamente a un centro de mayor complejidad para continuar con el estudio. Bien, vamos a explicar cómo es un corazón normal. Un corazón normal contiene 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores está la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Las inferiores está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, los cuales no están divididos por un tabique interauricular, interventricular y por válvulas auriculoventriculares. Además, estos van a presentar conexiones con grandes vasos, como por ejemplo, la vena cava superior y la vena cava inferior llega con sangre venosa hacia la aurícula derecha. Esta sangre venosa pasa al ventrículo derecho y que se conecta con la arteria pulmonar pasa a través de esta y se dirige hacia los pulmones, en donde la sangre se va a oxigenar, la cual regresa a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, y de aquí pasa ya la sangre oxigenada hacia el ventrículo izquierdo y de aquí sale hacia la gran aorta, ¿no? Es una arteria sistémica la cual va a llevar la sangre a todo el resto de nuestros tejidos, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es una cardiopatía entonces? Una cardiopatía es una mala formación del corazón, ¿no? Es cuando hay alguna alteración en la forma de repente entre las comunicaciones. No debería de haber, porque ya mencioné que normalmente hay un tabique interauricular e interventricular. No debería de haber comunicación. Sin embargo, cuando hay alteración en la forma, puede haber una comunicación interauricular o puede haber una comunicación interventricular, así como también alteración en el funcionamiento. Normalmente el ritmo es rítmico, valga la redundancia. Sin embargo, cuando hay alteraciones en el ritmo, quiere decir de que hay alteración en el funcionamiento. Así también cuando hay alteraciones con las conexiones con los vasos sanguíneos. Por ejemplo, de repente la arteria pulmonar ya no nace del ventrículo derecho que debería de nacer, sino ahora nace del ventrículo izquierdo. Y la aorta, que debería de nacer del ventrículo izquierdo, nace del ventrículo derecho. Entonces, ese es otro tipo de malformación que se le llama transposición de grandes arterias.
Entonces, generalmente las cardiopatías van a ser detectadas durante los primeros días de vida por el pediatra que evalúa al recién nacido. Es por eso que es necesario, por favor, para todas las madres, es necesario llevar a sus hijos al control con el pediatra, ya que el pediatra va a auscultar de manera minuciosa el corazón y de repente por ahí o ve que el paciente tiene dificultad respiratoria o tiene la presencia de un soplo. Sin embargo, es importante por eso llevar a los pacientes a su control pediátrico, aunque en algunas oportunidades algunas cardiopatías pueden pasar inadvertidas y pueden ser diagnosticadas cuando el niño esté más grande. Por eso insisto en la evaluación pediátrica del paciente. Entonces, sin embargo, es muy importante de aquellas personas, el papá, la mamá o aquellas personas encargadas que se encargan del cuidado del paciente en identificar algunos signos de alarma. Por ejemplo, ven que de repente el paciente tiene mucha dificultad respiratoria, se cansa muy rápido o no sube de peso a pesar de que lo alimentan o tienen infecciones respiratorias muy recurrentes, muy frecuentes, ¿no? Entonces, en este caso, inmediatamente hay que llevar al paciente hacia un pediatra para que lo evalúe adecuadamente y explicarle estos síntomas que se han observado, ¿no? ¿Qué pasa si su hijo tiene una cardiopatía? Pues en la actualidad los avances médicos permiten tratar y operar de manera adecuada las cardiopatías, lo que una vez que se realiza permite que los pacientes lleven una vida casi normal, siempre con el debido seguimiento médico. Bien, es posible de que de repente su hijo pueda ser u operado o pueda que se le realice un cateterismo. Un cateterismo no es una operación, el cateterismo es que se introduce a través de un catéter por la arteria o la vena femoral, ¿no? Que se encuentra en la zona inguinal, se introduce ese catéter hacia el corazón y a nivel del corazón puede de repente estudiar sus presiones o puede servir también como terapéutico, es decir, que va a tratar de repente algún problema cardíaco, como por ejemplo una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, a través de un dispositivo que lo colocan y tapa ese huequito, esa comunicación, ¿no? Esa comunicación entre las aurículas o esa comunicación entre los ventrículos. Al taparlo, va a servir como un tratamiento, como terapéutico, o sea que ya no va a ser necesario operarlo, ¿no? Operarlo al paciente, porque a través del cateterismo se logró cerrar esa abertura, esa comunicación. ¿Qué tipos de cardiopatías? Varios tipos de cardiopatías, ¿no? Que se pueden desarrollar dentro de la mamá, por eso es importante que vayan a sus controles prenatales, porque cualquier alteración, sobre todo en los 2 primeros meses, puede producir alguna malformación cardíaca o puede también adquirirse después de que el paciente nazca. De repente le dio alguna infección, sobre todo las virales, y puede producirle dilatación, que se agrande el corazón, ¿no? Una cardiopatía, miocardiopatía dilatada se le dice. Estas pueden ser, las cardiopatías pueden ser cianóticas o no cianóticas. ¿Qué quiere decir cianóticas? Cuando el pacientito se pone azulito sus labios, su lengua, sus uñas, ¿no? Entonces dicen, mi hijito cuando llora o cuando está en reposo o al mínimo esfuerzo, se pone azulito, doctor, doctora, ¿no? O no cianóticos, que quiere decir que solo se cansa y que de repente no cambia su coloración de la piel. ¿Cuáles son los síntomas más comunes de una cardiopatía? Por ejemplo, puede ser en el útero de la mamá cuando todavía no nace a través de una ecografía fetal, ¿no? Que se le realiza a la madre, pueden encontrar alteraciones en el corazón de
de su hijo, ¿no? O puede ser después de nacido que el pediatra puede descubrir algún problema como algún soplo o puede identificar alguna sintomatología compatible con una cardiopatía. Hay síntomas que son fáciles de observar, exacto, hay síntomas que son fáciles de observar. Por ejemplo, el neonato, el recién nacido, tiene lactancia entrecortada, es decir, lacta, 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 lacta y deja de lactar, se cansa, respira. Nuevamente se recupera y empieza a lactar. Lactancia entrecortada se le llama, o tiene dificultad para respirar, o el paciente no sube de peso, o el paciente tiene mucha sudoración, ¿no? Ante un ejercicio mínimo, mucha sudoración. Entonces, hay que tener en cuenta también en el caso de tener un hijo con síndrome de Down. Es un gran porcentaje, ¿no? En estos pacientes que tienen síndrome de Down, como podemos ver en la figurita, el síndrome de Down, la mitad de estos pacientes pueden tener una cardiopatía congénita. Por eso es que todos los pacientes de síndrome de Down deben ser evaluados primero por el pediatra y luego para descartar una cardiopatía congénita. Si la tienen, requieren un diagnóstico y un tratamiento temprano. Y hay que tener cuidado con estos pacientes con las infecciones respiratorias y el problema dental, ya que el problema dental me puede traer una infección que se le llama endocarditis por las bacterias que se encuentran en la boquita. Entonces, es necesario que si tienes un hijo con síndrome de Down, por favor, hacerlo evaluar inmediatamente para descarte de cardiopatía. ¿Qué tipo de actividades puede realizar tu hijo? Puede realizar ciertas actividades, ¿no? Nunca debemos olvidar que el paciente cardiópata es un niño que tiene derecho a ser feliz al igual que cualquier otro niño, siempre y cuando hay que informar a la familia acerca del tipo de cardiopatía, del tratamiento que debe recibir y la posibilidad de la intervención quirúrgica, ¿no? Hay que informar también a los profesores, maestros y amigos que deben contar con información completa acerca de la cardiopatía que tiene el niño y los cuidados que se deben necesitar. También hay que informar al niño la información sobre su condición de manera sencilla, adecuada para su edad, ¿no? ¿Puede ser hacer tu hijo algún tipo de ejercicio? Sí, sí puede hacer ejercicio, ¿no? Él mismo se va a dar cuenta y va a ir dando señales de cuándo se encuentra cansado y estas señales pueden servir de guía para el maestro y para los padres. ¿Debe ir a la escuela? Por supuesto. Hay que recordar de que la cardiopatía puede ser operada o tratada y que la educación es la herramienta que lo preparará para la vida futura. La alimentación de los pacientes cardiópatas es muy importante, ya que debería de ser saludable para que el niño crezca y se nutra adecuadamente. Tiene que ser una alimentación balanceada, con verduras, frutas, proteínas y carbohidratos, y dejar de lado todo lo que son embutidos, comida chatarra. La importancia del cuidado dental ya se ha mencionado de que si los dientes no se cuidan, no se tiene la higiene adecuada, se puede producir caries y con esto se acumulan bacterias que pueden a nivel del corazón producir una enfermedad que se llama endocarditis. Entonces es necesario tener el cuidado dental. ¿Cómo darle los medicamentos? Los medicamentos se debe dar en el momento adecuado, a la dosis adecuada y precisa, a la hora indicada, por favor. Hay que cumplir con el tratamiento que dé el especialista. Eso es muy necesario. ¿Cuándo llevarlo al médico? Es necesario llevarlo al médico desde que se diagnostica la cardiopatía, ¿no? Hay que estar atento a ciertos síntomas y signos de alarma. Y ahí se le va a informar todo acerca de la cardiopatía congénita que tiene su hijo. Hay que prestar mucha atención a ciertas señales. Por ejemplo, el ritmo del corazón, muchas palpitaciones en tu niño. Hay que tener bastante cuidado con eso y llevarlo inmediatamente a un centro de salud
para que pueda ser documentado a través de un electrocardiograma y de esta manera posteriormente al paciente llevarlo a un especialista que puede ser un electrofisiólogo. Además, si se vuelve moradito tu paciente con mucha sudoración, mareos, fiebre, respiración rápida, pérdida del apetito, ¿no? Desvanecimiento, desmayo o muchas infecciones recurrentes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.